noches a todos. Hoy finalizamos este magnífico ciclo de conferencias que la Cofradía ha ofrecido para conmemorar el 250 aniversario de la celebración del encuentro en la Plaza de la Merced. El primer día, Agustín Alcaraz nos llevó a través de los siglos XVII y XVIII de nuestra ciudad y conocimos las condiciones políticas y sociales que provocaron el cambio de ubicación. Ayer, Paco Henares nos ofreció la parte más espiritual, dándonos una verdadera lección de teología y ofreciéndonos una visión nueva del encuentro y de los encuentros de Jesús. Hoy José Francisco nos va a llevar por la parte urbanística y artística del encuentro y nos va a ofrecer la conferencia El tiempo sagrado en el escenario urbano, la calle de la amargura de los Marrajos en Cartagena. José Francisco López Martínez, cartagenero nacido en 1968, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia en 1991. Posteriormente elaboró su tesis de licenciatura en la Universidad de Pau, Francia, y cursó estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Valencia, en la que obtuvo la especialidad de Gestión Urbanística. Fue profesor de enseñanza secundaria en el Instituto Isaac Peral de Cartagena y durante 4 años ejerció como profesor de secundaria en institutos de Málaga, Jaén y Almería. Máster en Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico por la Universidad Politécnica de Cartagena. Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico Superior de Historia del Arte de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde ha desempeñado su labor en el Centro de Restauración de Obras de Arte, en el Centro Párraga de Arte Contemporáneo y actualmente en el Servicio de Patrimonio Histórico. Es también profesor tutor del grado de Historia del Arte en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Cartagena. Ha publicado numerosos trabajos sobre urbanismo, patrimonio histórico, escultura, iconografía y temas pasionarios, entre otros, configuración estética de las procesiones cartageneras, la Biblioteca Pasionaria, el Santo Sepulcro de Cartagena, imagen y símbolo, catálogo de la exposición Visiones de San Juan, coordinador de la revista Ecos del Nazareno, comisario de arte de la Cofradía Marraja, marrajo y sanjuanista de nacimiento. Bien, buenas tardes. Después de que Agustín Alcaraz trazara el marco histórico de la Cartagena del siglo XVIII, cuando se produce el traslado de la representación del encuentro a la Plaza de la Merced, y después de la excepcional conferencia de ayer, que creo que todos los que tuvimos la suerte de asistir todavía estamos impactados, pues me toca a mí clausurar el ciclo y espero estar a la altura de los anteriores. Por lo menos intentaré ser breve. Es lo mejor que se me ocurre. Bien, la conferencia va a tratar del escenario urbano en el que se desarrollan las procesiones y de cómo se establece la interacción entre la ciudad y la procesión, y en el caso concreto de la procesión del encuentro. Vamos a hablar, por tanto, de lo que se denomina el hecho urbano en todas sus dimensiones. El hecho urbano, que es la consecuencia de la superposición sobre un mismo espacio de diferentes culturas, diferentes tiempos históricos que se van superponiendo en la misma ciudad, y mucho más en una ciudad histórica como Cartagena, una ciudad superpuesta donde aún estando en la misma ciudad, realmente el tiempo hace que estemos en ciudades diferentes. Ocurre que a veces hay elementos de tiempos pasados que sobreviven a su propio tiempo histórico y se convierten en una permanencia en el paisaje urbano. Y normalmente esas permanencias cambian en gran parte el valor que tenían en origen, puesto que la ciudad en la que se inscriben sucesivamente también va cambiando. Pues de esas permanencias y de su evolución es de lo que vamos a hablar. Es sabido que el siglo XIX representa un momento de auge del hecho urbano, es un renacer del municipalismo
y de todo lo que tiene que ver con la ciudad en cuanto a su autonomía, tanto económica como política. Aquellas ciudades, como es el caso de Cartagena, que en esa época viven un periodo de especial actividad económica de la mano de la minería, del comercio del puerto y de lo que había sido su función secular de siempre como ciudad militar, se va a producir una renovación muy importante en todo su tejido urbano. Además, en el caso de Cartagena concurre la especial circunstancia de la destrucción prácticamente total de la ciudad durante la Revolución Cantonal. Eso va a propiciar que, haciendo de la necesidad virtud y aprovechando ese momento de esplendor económico, se construya, se levante de nuevo la ciudad de acuerdo con los parámetros estéticos del fin de siglo XIX y de principios del siglo XX, coincidiendo con ese momento de auge económico de la minería, el comercio y la industria. Es entonces cuando también en la Plaza de la Merced, donde se desarrolla el encuentro, se produce una modificación de ese espacio que es general a toda la ciudad, pero es una modificación en cuanto al alzado, en cuanto a la forma, porque realmente el plano, aún a pesar de la destrucción, sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Cuánto de barroco, entre comillas, quedaría entonces en esa ciudad del siglo XIX? ¿Y cuánto de burgués habría? ¿Cómo se produce esa interrelación entre el cortejo procesional y la ciudad? ¿Cómo aprovecha la arquitectura y el urbanismo la fiesta pública para realzar su significación en el entorno urbano? Vamos a ver en un principio el origen de la Plaza de la Merced. La Plaza de la Merced sería el lugar por excelencia del que vamos a hablar, y sería una de esas permanencias. La ciudad del siglo XIX, que la transforma principalmente con la edificación del Palacio de Aguirre, lo hereda del siglo XVII y XVIII. Y hay que tener en cuenta que anteriormente lo que era la ciudad de Cartagena realmente era mucho más relevante el peso de su historia que lo que era la ciudad en sí. Pero ya lo decía el licenciado Cascales en el siglo XVI, que por solamente esa antigüedad habían de venir de la última Tule a visitar y venerar estas despedazadas murallas y nobles reliquias de nuestra invicta Cartago. Bien, esas despedazadas murallas que precisamente en ese momento se despedazan una vez más. El licenciado Cascales hacía referencia en el siglo XVI a la antigüedad romana, resaltando el prestigio que para el Renacimiento tiene una ciudad que había sido capital en el mundo antiguo, en el mundo romano, el mundo clásico, y con esa añoranza un poco romántica antes de tiempo, ensalza el valor de la ciudad precisamente por esas ruinas. En ese momento en el que estamos hablando de transformación de la ciudad, a finales del siglo XIX, se vuelve a repetir la historia. La ciudad de nuevo destruye sus murallas que tanto ensalzaba, aunque no fueran estas, el licenciado Cascales en el siglo XVI. Y bueno, hoy en día se vuelven a valorar también las murallas. Es en ese momento, veremos cómo hay una serie de permanencias que van repitiéndose a lo largo del tiempo. No es solamente las permanencias físicas, arquitectónicas, urbanísticas, sino también unas permanencias en cuanto a las actitudes, en cuanto a la manera de actuar de los cartageneros, que realmente hace que podamos reconocer la ciudad no solo en su aspecto, sino en su esencia. Bien.
decíamos que, a pesar de lo que decía el licenciado Cascales en el siglo XVI, la ciudad, a finales de ese siglo, y sobre todo 100 años después, a finales del siglo XVII, experimentaría un periodo de auge económico. El importante desarrollo de la agricultura, la inclusión del puerto en las principales rutas comerciales, algo que también nos suena en días como hoy, y la recuperación del carácter de plaza fuerte favorecería un aumento poblacional que llevaría al concejo en 1601 a promover el ensanche de la población extramuros de la Puerta de San Ginés, que era el límite de la ciudad hasta ese momento, hacia el este, en la zona conocida como la Hoya de Heredia. No sé si aquí con el puntero se podrá ver. Se trata del primer ensanche como tal planificado, profesor, en la historia urbanística de Cartagena. En este plano de detalle podríamos ver precisamente la zona que vamos a estudiar de la Plaza de la Merced, que sería ese ensanche que surge en el siglo XVII en la zona denominada de la Hoya de Heredia, a partir de la salida de la Puerta de San Ginés en dirección al este, hacia el istmo que comunicaba la península que constituía la ciudad de Cartagena con la tierra firme. Se hizo, por tanto, la traza de ese ensanche, se construyeron algunos edificios, pero la disminución demográfica ocasionada por la alta presión fiscal y las ventajas que ofrecían para establecerse las tierras que habían sido abandonadas por la expulsión de los moriscos, pues hizo que disminuyera la demanda de edificación en esas zonas previstas de urbanización. Con lo cual nos encontramos que se hace un desarrollo urbanístico, se plantea un crecimiento de la ciudad que luego resulta ser excesivo, que las expectativas se ven defraudadas, con lo cual se paraliza ese desarrollo urbanístico y la ciudad, el concejo, tiene que tomar medidas para solucionar los problemas que ocasionaban de salubridad los solares existentes. Como digo, son cosas que hay que recordar que estamos hablando del siglo XVII, porque también lo podríamos ver un cierto paralelismo en el siglo XXI. El siglo XVIII va a constituir la definitiva consolidación del desarrollo urbanístico de Cartagena y es entonces cuando se desarrolla definitivamente ese plan de ensanche previsto 100 años antes, en la Hoya de Heredia. En el siglo XVIII, por tanto, se colmata también urbanísticamente esa zona y la ciudad vuelve a alcanzar el perímetro que había tenido en época romana. Hasta entonces se había quedado reducida a la mínima expresión, al abrigo del lado norte del Cerro de la Concepción, y solamente en este momento vuelve a alcanzar una extensión similar a la que tuvo en época antigua. En el centro de ese nuevo desarrollo, en el ensanche que se había planificado en el siglo XVII, que se culmina en el XVIII, se inscribe la denominada Plaza de la Merced. Estamos viendo aquí cómo precisamente en el abigarrado callejero de una ciudad intramuros, de una ciudad militar, destaca por su gran amplitud a nivel del plano. Y podemos compararlo con la extensión de la que era la plaza principal, la plaza mayor, donde estaba el concejo, y de ahí podemos derivar pues, las consecuencias que ya se desarrollaron el primer día del ciclo de conferencias, de la necesidad que plantea la cofradía al ayuntamiento para cambiar el espacio de celebración del encuentro. El convento de la Merced, del que estaríamos viendo aquí una foto posterior a la destrucción de la época cantonal. Este sería
el flanco, el pico de esquina de lo que era la iglesia del convento, que se correspondería ahora mismo con la esquina del cine central, y esta sería, entre ruinas, la calle Don Roque, con la plaza Roldán y ya la plaza de la Merced. El convento de la Merced, que se establece en 1708, ocupó todo el flanco oeste de la plaza. A la que concurrían por su ángulo noroeste la calle de Don Roque y Beatas, que hemos visto en la anterior fotografía, enlazando esta última con la Puerta de la Serreta situada al norte. Por su flanco sur estaba delimitado por elegir las calles San Diego y Duque, que conducían hacia la salida por las puertas de San José. Por tanto, se constituía en un nuevo nodo, en un cruce de caminos y en un núcleo importante en la ciudad, disputándole ese valor a la plaza Mayor, donde estaba el ayuntamiento, que no obstante lo mantenía por estar precisamente junto a la Puerta del Mar, en el puerto. La plaza, en el centro de ese nuevo desarrollo urbano, quedaba configurada como un nuevo colector de itinerarios. Y precisamente ese aspecto puede que sea el que más se acerque esa antigua plaza a un sentido barroco del urbanismo. Un barroco, no un barroco monumental, grandilocuente, al estilo de las grandes capitales europeas, desde luego, pero sí en el sentido de la sorpresa, de la inclusión en un caserío abigarrado, de repente la erupción de un gran espacio libre abierto. Es el barroco hispano, conventual, que habilita la plaza como punto de encuentro, de reunión y escenario de celebración de solemnidades. A tal fin, se trataba de una plaza diáfana, lo que llamaríamos hoy día una plaza dura, no una plaza ajardinada, sino una plaza simplemente el espacio donde celebrar todo tipo de actividades, en la que destacaba el gran volumen que presidía todo su flanco oeste del convento y la iglesia de la Merced, que vemos muy mal en este grabado de época, que sería el convento, y la iglesia de la Merced sería la correspondencia con el actual flanco donde el cine ocuparía el espacio que ocupó la iglesia, y el resto, para entendernos, sería la esquina del antiguo Puerto Rey. Este era el espacio en el que se celebraba la Feria de Agosto, hasta que por el decreto de 16 de abril de 1854 se trasladaría a la plaza de San Francisco. Tanto por su situación y condición de encrucijada, la plaza de la Merced se convirtió rápidamente en el nodo principal de la ciudad en el siglo XVIII, disputándole el papel de plaza mayor a la así denominada. Esta última plaza, la plaza mayor, era un espacio mucho más angosto. Aquí lo vemos rodeado, lo vemos desde el lado de lo que sería el camino de adarve de la muralla sobre la Puerta del Mar, mirando hacia la calle Mayor. Un espacio mucho más angosto, además donde se abrían varias de las instituciones más importantes de la ciudad, que era lo que realmente le otorgaba su relevancia, no tanto la espacialidad, sino la significación de los establecimientos. A la Plaza Mayor se abría el ayuntamiento, el convento de monjas franciscanas, el hospital de Santa Ana y la cárcel pública. Se trataba, por tanto, de un espacio en el que confluían el poder civil, los servicios asistenciales y religiosos y la justicia, a lo que habría que añadir el núcleo comercial que representaba la contigua plaza de las carnicerías y la pescadería. Por contra, la plaza de la Merced dominaba la entrada y salida de mercancías y personas por la puerta de San José, aportando un amplio espacio en el animado trasiego,
y además contaba con la ventaja respecto a esta otra plaza en cuanto a la concurrencia de personal de la cercanía de los importantes establecimientos militares de reciente creación, como eran pues, el Hospital Real, el Hospital de Marina y el cuartel de Antiguanos. Aquí tenemos una fotografía también de lo que sería la antigua Plaza Mayor. El convento de la Merced ejercería su papel de tribuna pública al amplio auditorio de la plaza y precisamente así se rememora aún con una placa que se encuentra en uno de los bajos de la Plaza de la Merced actual, recordando la memorable misión que predicó en la ciudad el reverendo padre Fray Diego de Cádiz en 1787. Hasta nosotros ha llegado la descripción de aquel acto público que resulta muy ilustrativo para entender cuál era el papel de la plaza y cómo se había convertido en el espacio realmente más relevante de toda la ciudad. Cuenta Vargas Ponce que el miércoles 25 de abril de 1787, por la tarde hizo el invitatorio de su misión desde un balcón del convento de la Merced. Es decir, que Fray Diego de Cádiz utilizó el mismo convento como tribuna pública. Y sigue Vargas Ponce. La Plaza de la Merced es espaciosa y con su capacidad proporcionó la concurrencia de la mayor parte del pueblo, ahorrando al padre misionero salir de su posada. Se había formado con anticipación alrededor de esta plaza una especie de valla de regular anchura, que facilitaba aún en los mayores concursos el comercio de gentes y carruajes y se dividía con separación de hombres y mujeres. Además del vecindario de esta populosa ciudad y de sus arrabales acudió mucha de ambos sexos de su dilatado y poblado campo y lugares de su jurisdicción, que por lo regular vinieron formando en devotos rosarios acompañando alguna imagen de María Santísima que traían consigo, de modo que sin embargo de la capacidad de la plaza y la mucha gente que se acomodaba en las ventanas y balcones de las casas, pues a los terrados y azoteas se prohibió subir, era preciso para lograrlo anticiparse desde la noche antes a prevenir el paraje en donde se pudiese estar por la tarde con comodidad, y hubo ocasiones en que, no cupiendo en la plaza la gente, ocupaba las avenidas y bocacalles de las que desembocaban en esta plaza. Bien, podemos hacernos una imagen mental de lo que fue aquella predicación de Fray Diego de Cádiz y también podemos establecer un cierto paralelismo con lo que ocurre cada madrugada de Viernes Santo. De esa anterior descripción del 18 de la predicación se desprende la afiliación del diseño de la plaza con la idea del espacio coextenso propia del barroco. Esto del espacio coextenso, que es una de las características propias del barroco, aboga por la eliminación de los límites, ¿no? Tanto en pintura, donde el cuadro intenta integrar al espectador y que se rompan los límites claramente establecidos y equilibrados del Renacimiento, pero también en la arquitectura, que se vuelca hacia el exterior y sobre todo por medio de las perspectivas escenográficas. El barroco hispano es un barroco especialmente en lo concerniente al urbanismo, dominado por el hecho conventual y procura sacralizar la calle con actos piadosos, multitudinarios y funciones en las que se confunden la fiesta y la piedad religiosa. Todos ellos son aspectos que se pondrán especialmente de manifiesto en las solemnidades de San Lorenzo. Bien, pues el carácter de preeminencia que había ido adquiriendo la Plaza de la Merced sobre la Plaza Mayor quedó de manifiesto, como es sabido, en 1761, el hecho que nos trae aquí esta tarde, cuando el hermano mayor se dirige al concejo para comunicarle el deseo de los cofrades de trasladar la escenificación del paso de la calle de la Amargura. Y da las razones ya conocidas de por ser más grande y porque en la primera, refiriéndose a la Plaza Mayor,
demasiado estrecha, se aglomeraba la gente de la ciudad, ya excesiva por la mucha que existía con motivo de las obras del Real Arsenal, y hacía constar que con tanto concurso se hacían muchas ofensas a Dios nuestro Señor. Bien, hay que pararse a pensar por un momento, comparándolo con lo que hemos comentado de aquella predicación del padre Fray Diego de Cádiz, en lo que representaba también la escenificación del Paso del Encuentro. Como bien comentaba ayer Francisco Henares, se trata de sacar el teatro sacro, la función religiosa que se escenificaba en el interior de los templos, sin solución de continuidad, estableciendo esa continuidad entre la liturgia dentro del templo y la de la calle, sacarla a la calle con una continuidad del rito que permitía escenificar y dar rienda suelta a la piedad popular, a la religiosidad popular. La escenificación del Paso de la Amargura y del Encuentro fue muy habitual en la mayor parte de ciudades y pueblos de España. En pocos se ha conservado y en pocos con el carácter con que lo ha hecho aquí en Cartagena. En otros sitios quedan reminiscencias, especialmente en cuanto a la denominación de algunas cofradías, o como en el caso, por ejemplo, de Málaga, donde el Nazareno del Paso, así llamado, precisamente en alusión al paso de la calle de la Amargura, realiza la escenificación, la bendición del pueblo que sigue el camino del Calvario del Nazareno para llegar a la Plaza de la Constitución, también como en este caso ya veremos que fue uno de los nombres que recibe la plaza a lo largo de su agitada historia. Y de alguna manera se produce también un encuentro, aunque mucho más a distancia, con la Virgen de la Esperanza que lo sigue a lo lejos y asoma al fondo de la calle. Pero no se produce ese teatro donde las imágenes se entrecruzan en sus miradas, como ocurre en Cartagena, y donde la procesión se disuelve dando cabida al pueblo que forma un todo con la cofradía, y de nuevo se vuelve luego a organizar para continuar la calle de la Amargura. Bien, volviendo al conflicto entre el concejo y la cofradía por el lugar donde había de celebrarse el encuentro, es interesante resaltar la distinta concepción de ciudad que tienen unos y otros. De una parte, el concejo, que vemos aquí una foto muy antigua del antiguo ayuntamiento, defendía la imagen de una ciudad donde la espacialidad, el espacio urbano, queda en un segundo plano frente a la presencia, a la dignificación de la escena urbana por la simple presencia de las instituciones. Vimos en la argumentación del concejo para defender la continuidad del encuentro en la Plaza Mayor que se señalaba que allí estaba el concejo, estaba el convento de las monjas, estaba el hospital, justicia, es decir, estaban las instituciones principales y por tanto era el lugar más adecuado. Por contra, en la propuesta de la cofradía subyace la valoración de la espacialidad en sí misma y su capacidad para crear por sí sola un escenario noble y majestuoso. Este último planteamiento, el de los cofrades, resulta más acorde con la idea barroca de la ciudad frente a la defensa de los derechos adquiridos planteada por el concejo. Teniendo esto en cuenta, ya he sabido que no contentó la negativa del concejo a la cofradía y al final se llegó a la solución salomónica de realizar el paso de la calle de la Amargura y el encuentro en ambos lugares, hasta que finalmente acabó por imponerse que era ya de hecho el preferido por el pueblo de la Plaza de la Merced. Por tanto, era la Plaza de la Merced el principal espacio urbano, y eso se puso de nuevo de manifiesto con ocasión de la proclamación de la Constitución de 1812, cuando se decide cambiar o otorgarle el nombre de
de la Constitución a la Plaza de la Merced como el espacio principal de la ciudad. Sería así como se iniciaría un agitado siglo XIX para la plaza, de continuos cambios de denominación al compás de los cambios políticos. Pero claro, esos cambios de denominación no se producen en la Plaza Mayor, que era precisamente el lugar donde estaba el poder representado, sino que se produce en el que de hecho era el espacio urbano principal, la Plaza de la Merced. Es denominada Plaza de la Constitución y despedazada en 1814 la placa donde se leía tal nombre, fue de nuevo instalada en 1912, después abolida por Fernando VII, nuevamente instaurada a partir del pronunciamiento de Riego. He podido encontrar una fotografía en color de Riego, es algo increíble, en Google, pero aparece en una recreación histórica en Cabezas de San Juan. Y de nuevo vuelve a colocarse con gran pompa y boato la placa de la Plaza de la Constitución, esta vez además con letras de oro. Posteriormente esa placa con letras de oro es tiroteada una vez que es abolida de nuevo la Constitución y se instaura el absolutismo, y posteriormente pasa a denominarse Plaza de Isabel II, una vez que sube al trono. Durante la Revolución Cantonal pasaría a ser la Plaza de la República Federal y posteriormente de nuevo recuperaría su nombre de Plaza de la Constitución. Y bueno, más recientemente, aquí vemos en los años 60, la inauguración de la placa otorgándole el nombre de Plaza de José Antonio. Es decir, que desde el siglo XVIII la plaza, desde su mismo momento de creación, se convierte en el espacio de representación por excelencia y por tanto tiene que ser la imagen del régimen imperante en ese momento. Volvemos entonces al siglo XIX y vamos a ver cómo cambia la concepción de esa plaza barroca hacia el modelo de la ciudad burguesa. El convento de la Merced desapareció tras la desamortización de 1835 y en su solar quiso el ayuntamiento construir un gran teatro. Esto es un hecho significativo, puesto que la ciudad convento, característica del barroco hispano, ahora en el siglo XIX, con el auge del municipalismo, el edificio que viene a sustituir al convento se plantea que sea el teatro, que es también un icono representativo del siglo XIX. Sería como la catedral gótica del siglo XIII. En el siglo XIX el edificio por excelencia es el teatro y el ayuntamiento. Aquel proyecto se malogra y finalmente, por iniciativa particular, se construye un mercado de ladrillo, que es el que vemos en la fotografía, aunque posteriormente sí que recogió lo que había sido la intención inicial del ayuntamiento de un gran teatro, otorgándole la función de cine, donde se instalaría el gran salón Sport que vemos ahí en la fotografía, el cine Sport, posteriormente cine central. De tal manera, veíamos que en el siglo XVIII la Iglesia utilizaba la plaza como extensión de su propio espacio y como un teatro, y por tanto se pasaría en el siglo XIX de la plaza como teatro a la plaza del teatro directamente. A partir de 1878 se impondría en la plaza el modelo decimonónico de jardín glorieta. Vemos ahora ya un plano de la ciudad a principios del siglo XX, ¿no?, con la plaza en el centro de este detalle. Y desaparecería esa plaza dura que decíamos del barroco, ese gran espacio abierto, sin ningún obstáculo,
en favor de un espacio pintoresco más propio del gusto del modernismo. Una riqueza de matices, con un jardín pintoresco, con los juegos de luces y sombras, y planteado como una extensión también de la propia arquitectura modernista que se va a ir levantando en los márgenes de la plaza. Bien, vemos aquí cómo se va conformando y transformando la ciudad, la plaza, al gusto de la nueva sociedad burguesa. En la fotografía aparece lo que era la casa de expósitos, ya desaparecida, y sobre todo lo que va a remarcar el carácter en esta época de la plaza frente al convento que había sido en el siglo XVIII será el Palacio de Aguirre. Nuevamente es definitorio de la nueva mentalidad. Frente a esa ciudad conventual, ahora la nueva ciudad dominada por la minería y el comercio es la que va a controlar los espacios urbanos principales. La construcción del Palacio de Aguirre se inscribe además en una especie de carrera por la significación en el espacio urbano en general. Una carrera que en una ciudad tan constreñida como Cartagena, dentro de su cinturón de murallas, pronto se va a desarrollar en altura. Y por tanto, lo principal será poder dominar tanto las perspectivas de las esquinas como también las alturas sobre ese caserío de pequeña escala sobre el que destacan los grandes edificios de las grandes fortunas. Las nuevas plazas que se abren, como la Plaza de los Héroes de Cavite, abierta al mar, y la Plaza de la Merced, transformada al gusto burgués. Ya no tenemos ese gran espacio libre. Por tanto, eso iba a influir de manera decisiva también en la manera de celebrar el encuentro. Ya no podría ser ese teatro a la manera barroca, donde las imágenes se juntaban en el centro de la plaza, donde interactuaba el pueblo de una manera mucho más directa, sino que se va a buscar otros valores dentro de ese conjunto urbano, principalmente lo que sería el dominio de las perspectivas. Bien, hacemos referencia a cómo las plazas se conciben también como una extensión de la residencia burguesa, y esa riqueza del interior de los palacios se traslada a esa riqueza en cuanto a la fachada, que es también una manera de construir el espacio público. ¿Qué quedaría entonces de la originaria plaza barroca? Pues el tratadista del urbanismo, Chueca Goitia, hablaba de algunos elementos que eran los principales a la hora de establecer el carácter barroco del urbanismo. Tres principios fundamentales establecía, que sería la línea recta, la perspectiva monumental y el programa uniformador, destacando de esos tres la perspectiva monumental como el único verdaderamente esencial. Es decir, que para Chueca la ciudad barroca se concibe como una vista, una perspectiva. Una de las ciudades barrocas por excelencia, el San Petersburgo, se organiza con ese modelo, por medio de las grandes avenidas, también denominadas allí perspectivas. Pues este ciudadano cartagenero del principio del siglo estaba tomando su propia perspectiva, y vemos que en esa ciudad cerrada sobre sí misma destaca precisamente, de manera preeminente, la cúpula del Palacio de Aguirre. El Palacio de Aguirre, y sobre todo su airosa cúpula de reflejos cobrizos, dominan varias de esas perspectivas. Desde el interior de la ciudad hacia la salida por la puerta de San José, pero también por la principal entrada por tierra de la ciudad, las propias puertas de San José. A pesar de la diferencia del desnivel existente, se cubre precisamente con la elevación de la cúpula, de tal manera que desde el momento en que uno entrara atravesando las murallas por la puerta de San José, tenía siempre presente la imagen del Palacio de Aguirre, que dominaba como una charnela y de esa manera invitaba a entrar a la Plaza de la Merced, que era
de alguna forma como el jardín particular del propio palacio. Pero volvamos entonces a la celebración del encuentro y veamos cómo afecta esa transformación burguesa del escenario barroco a la propia transformación de la procesión. Decíamos que las procesiones en su origen eran un espectáculo barroco y ahora estábamos hablando de una ciudad burguesa. ¿Cómo se puede compaginar ambos sentidos? Bien, pues de la misma manera en que decíamos que prevalecían las perspectivas en el barroco, esas perspectivas se potencian en la Cartagena modernista con la preeminencia de los dominios de las esquinas, y también va a ser ahora el objetivo principal en la idea del gran efecto que decían las crónicas de los periódicos de finales del XIX que perseguían los cofrades. Conseguir ese gran efecto a través de las perspectivas de penitentes, de las hileras de penitentes que culminaban en el monumento, que sería el trono, enmarcando también la arquitectura. Los objetivos barrocos de la procesión de Semana Santa, la persuasión, el conmover e impresionar, se siguen alcanzando con unas procesiones que en la transición del siglo XIX al siglo XX consiguen esos objetivos, pero con medios nuevos. Los tronos, que se convierten en arquitecturas efímeras de luz y flor, crecen hasta la altura de los miradores de las nuevas residencias burguesas. La sacralización teatralizante del escenario urbano en el encuentro del Nazareno Dolorosa, un espectáculo de origen barroco, ahora se va a desarrollar también de acuerdo con la nueva estética modernista imperante en la Cartagena de fin de siglo. El mismo hecho de que el llamado paso del encuentro desapareciese en la mayoría de las ciudades y se mantuviese en Cartagena viene a corroborar la relación existente entre ese espectáculo teatral y su escenografía del barroco. La evolución del escenario es consecuencia de la misma evolución de las mentalidades, lo que se traducirá en una nueva concepción de la Semana Santa. Afortunadamente en Cartagena se mantuvo la escenificación, entre otras cosas, con la posibilidad que representaba la misma procesión de, una vez representado el encuentro, adoptar también el otro modelo del cortejo, de lo que es la procesión clásica, participando de los mismos parámetros estéticos que regirían la Semana Santa de Cartagena desde ese momento. Hoy en día sabemos que tiene poco que ver, o ha sufrido cambios importantes la celebración de la procesión del encuentro con lo que era hace 100 años. El más relevante, desde luego, es la salida del titular de Jesús Nazareno desde la pescadería. Por tanto, podemos ver en la procesión como varios momentos en el mismo cortejo que se van sucediendo y van aportando su propio carácter a una misma celebración. La salida desde la pescadería, de alguna manera, estaría recordando aquella vinculación gremial de la cofradía, el origen de todas las cofradías barrocas, gremiales. Siguiendo el itinerario del Nazareno hasta el encuentro, propiamente dicho, donde la procesión se disuelve y es el propio pueblo el que forma parte del espectáculo. Ahí estamos viendo esta magnífica fotografía donde prácticamente se funde el trono de Jesús Nazareno con la muchedumbre que abarrota el espacio. Había puesto aquí esta otra fotografía de Jesús camino del encuentro con la luna llena propia del Viernes Santo para hablar de algunos otros significados simbólicos que explican también la costumbre de la celebración del encuentro al amanecer, que no ha sido algo tradicional de siempre durante los siglos de celebración de la función, pero sí que ha habido siempre un cambio de la noche al día, antes y después del encuentro. No puede nunca ser lo mismo cuando
procesión o los distintos cortejos que formarán después la procesión se dirigen a la celebración del encuentro propiamente dicho, y lo que sucede posteriormente. Y eso también se resalta de una manera especial con el cambio de la luz, de la noche al día. Hay toda una tratadística de la mística de la luz, de las religiones comparadas, de la historiografía de la religión, donde se asimila a Cristo con el sol, de acuerdo con las tradiciones mitológicas clásicas, y a la Virgen con la luna. Y a su vez, la Virgen y la luna también con la Iglesia. De esa manera, la Iglesia, que brilla aún entre las tinieblas con la luna llena del Viernes Santo, hasta el encuentro con la luz, la fuente verdadera de la luz, puesto que la luna es solamente un reflejo de esa luz verdadera, la luz verdadera que vendría representada por Cristo, ese encuentro es donde se produce el relevo en la fuente de la luz, digamos. Me estoy yendo un poco, empiezo ya un poco a levitar, pero esto es así. Es la única explicación que se me ocurre para, más allá de nuestros gustos más o menos románticos, sentimentales, de que nos guste estéticamente, del amanecer, en el encuentro y demás, realmente hay un trasfondo teológico, de significación, pero sobre todo también de funcionalidad, puesto que la procesión se divide en dos partes claramente, el antes y el después del encuentro. Y eso se significa también con las charnelas de la noche y el día. Pero claro, es un día provisional, puesto que Cristo morirá después. En fin, Paco Hernández, que está aquí presente, me está mirando con cara de escepticismo, ya me podrá luego censurar. Bien, precisamente tenemos aquí, traigo una representación de la noche que tallara Miguel Ángel, que esculpiera Miguel Ángel en el sepulcro de los Medici en Florencia, y esa representación de la noche, y con el brillo de la luz, de las estrellas en la frente y el arco de la luna, recordar la asimilación que hacíamos a la Iglesia y a la Virgen, es también el modelo que toma precisamente José Capuz, la representación de la noche de Miguel Ángel a la hora de tallar la Virgen de la Piedra. Bien, pues llegamos a ese momento en que la noche se hace día, que es a partir del encuentro. Y de ahí, de nuevo, la procesión se va a formar según el modelo tradicional desde hace 100 años. Es en ese momento cuando adquiere la preeminencia principal, ya no esa muchedumbre que es la que forma por sí misma el cortejo y se apodera de los protagonistas, sino de nuevo el cortejo en sí marcando las perspectivas. Y fijaos que realmente aquí es la propia procesión la que construye el espacio urbano. En este caso, lo único que haría sería corroborar esa perspectiva. Al fondo se adivina el Palacio de Aguirre y se podría entender también que ambas hileras de penitentes van formando la perspectiva monumental hacia el monumento que sería el altar, el trono. Es importante esto, puesto que actualmente veremos cómo realmente gran parte del carácter urbano lo otorga más que la arquitectura la propia procesión. Y afortunadamente los tronos han ido creciendo en majestuosidad, en tamaño, en dimensiones, y ahora son verdaderos monumentos enmarcados con la propia perspectiva de la procesión. Bien, es el momento en el que la plaza se llena de público y pasamos entonces a la perspectiva. Sería este el elemento que nos uniría con el sentido barroco original del urbanismo. Una cosa ya llevada al extremo. En este sentido, de cómo la propia procesión es la que construye el espacio urbano, decíamos que a principios del siglo XX lo que hace es realzar las perspectivas de los palacios modernistas. Pero hoy por hoy, en nuestra época, prácticamente recae sobre la procesión toda la responsabilidad urbanística. Este cuadro que ven aquí
es la transposición de los datos de una encuesta realizada desde el punto de vista de la percepción de la ciudad. Siguiendo el modelo de Kevin Lynch, el tratadista de la percepción, de cómo percibe el ciudadano su espacio urbano, se trata de interpelar al encuestado, que no sabe sobre lo que se le va a preguntar. Se le pone en antecedentes de que se le va a decir algo y tiene que decirlo primero, la primera impresión que le venga a la cabeza, a la mente, aprovechando pues esa inmediatez. De esa manera vemos en el primer cuadro, referente a la imagen inmediata, cuando se le decía al sujeto Plaza de la Merced, que tenía que contestar en los 3 segundos siguientes, si no ya no era válido. Bien, pues, bueno, esta encuesta está realizada en el año 2000. Vemos que la mayoría de la población respondía como imagen inmediata la inseguridad. Esa inseguridad era mayoritaria, esa imagen, entre los ciudadanos de Cartagena que no eran vecinos del entorno de la Plaza de la Merced. No ya de la propia plaza, sino tampoco del centro. Mientras que también lo percibían los foráneos, aunque en menor medida, quizás porque también lo extrapolaban al conjunto de Cartagena. Una imagen bastante negativa en conjunto. Otros lo vinculaban con la historia de la ciudad, con su patrimonio, precisamente por la importancia, pues, por ejemplo, del Palacio de Hierro, fundamentalmente, con los recuerdos infantiles, los recuerdos familiares. Vemos que, claro, lógicamente, más abundantes entre los que viven en el centro. Algunos lo relacionaban con los árboles. Recordemos que ya, desgraciadamente, la famosa palmera del lago pues murió prácticamente de vieja y de viento. Pero en el conjunto de Cartagena, en ese callejero tan abigarrado, pues hay pocos espacios verdes. Por eso destaca entre los cartageneros ese como espacio verde, ¿no? Y no le venía a la gente habitantes de la propia plaza la imagen de la Semana Santa así de manera inmediata vinculada a la plaza, pero sí era mayoritaria entre el resto de Cartagena, lo que nos llevaba a la conclusión de que prácticamente era la única época en la que el resto de Cartagena se acercaba a la Plaza de la Merced. Entre los aspectos positivos, bueno, pues muy negativos, porque la mayoría no encontraba ningún aspecto positivo. Si había algunos, nuevamente estaban relacionados con la estética, el patrimonio, y nuevamente aparecía la Semana Santa. Entre los aspectos negativos, el ambiente en cuanto, haciendo referencia también a esa sensación de inseguridad que se contemplaba en la zona, ¿no? Era el mayoritario, con diferencia. Y a la hora de preguntarle sobre la vinculación que tenían con ese espacio urbano, lógicamente los que vivían allí, pues era su vivienda, los demás no, claro. En cuanto a trabajo, era interesante ver cómo precisamente los que vivían allí también trabajaban en la zona. Y el cine central aparecía como un foco de atracción, venciendo en la negatividad general de ese espacio y la estacionalidad tan concreta del Viernes Santo, aparecía como un foco de atracción positivo para el resto de los habitantes de Cartagena. Como lugar de paso, vemos que había perdido ese carácter preeminente que tenía en el siglo XVIII y en el siglo XIX y principios del XX. Y nuevamente aparecía la Semana Santa como la especial vinculación que tenía el común del cartagenero con la Plaza de la Merced. Bien, todo eso está derivado por la degradación del entorno. El otro día, cuando Agustín hablaba de las circunstancias que llevan a la cofradía a replantearse el cambio de celebración del encuentro, el cambio del lugar, y bueno, como he leído antes del escrito que se dirige al ayuntamiento, pues se hacía mención
de manera más o menos velada al ambiente poco recomendable que recomendaba, que rodeaba esas calles, la plaza Mayor, en fin, son todas circunstancias que hoy por hoy se podrían aplicar igualmente al lugar donde hoy mismo se celebra. Aquí estamos viendo la calle de las Beatas, que por una de esas paradojas de la vida, pues es la calle de las prostitutas actual. Este sería el entorno que los cofrades en el siglo XVIII reclamaban como el entorno más digno para el lucimiento de la procesión. Es el entorno monumental en el que nos desenvolvemos actualmente. Es la calle de la amargura de los Marajos. Y esto nos lleva a pensar, vemos que ha habido, decía que había preeminencias no solamente físicas, sino también en cuanto a las actitudes, había permanencias, hechos que se iban repitiendo, como el ayuntamiento inicia un plan de ensanche, luego hay que obligar a los propietarios a que construyan, porque especulaban con los solares, la ciudad no podía desarrollarse entonces, alusiones a lo poco decoroso del espacio donde se celebraba el encuentro para justificar las ventajas del nuevo emplazamiento de la Plaza de la Merced. Y decíamos que es la ciudad como el escenario del tiempo sagrado, tiempo cíclico, aquí representado de manera con un emblema barroco, el tiempo cíclico, la serpiente que se muerde la cola, es el tiempo sagrado, siempre es un presente eterno que cíclicamente se va repitiendo, algo general en todas las religiones, tal como ha estudiado, por ejemplo, Mircea Eliade. Pero en cuanto a las otras permanencias, las actitudes de los cartageneros, más que ese presente eterno, ese tiempo sagrado, casi se podría decir que estábamos hablando del Día de la Marmota. Si recuerdan la película, el protagonista, Bill Murray, se encuentra atrapado en el tiempo, así se denominaba en España la película, traducida al español. Y no podía salir nunca de la misma circunstancia. Una y otra vez, aunque pasaban los días, se repetía la misma circunstancia. Bien, pues estamos viendo cómo aquí pasan los días y pasan los siglos, y realmente se repiten las mismas circunstancias. Y como decía, precisamente es ahora cuando la procesión tiene aún más valor que nunca desde el punto de vista urbanístico, porque por sí sola, hoy en día, la procesión crea ciudad. Comparemos esta perspectiva urbana de una de las calles que desemboca en el espacio principal de la Plaza de la Merced, el lugar del encuentro, la calle Don Roque, y cómo se monumentaliza con la procesión. O sea, realmente es la propia procesión la que construye la ciudad. Estamos hablando de espacios que son no lugares, que no existen, son espacios que realmente no son calles. Y es la propia procesión la que va construyendo y rehabilitando cada Viernes Santo, de manera efímera, la ciudad. Este otro flanco y perspectiva principal de la Plaza de la Merced, bien, pues aquí dignificado con un poco de ayuda también del Photoshop, donde se ha repetido la fachada que sale al fondo, que realmente puede parecer que es el fondo de la plaza, pero está significando también otro solar, pues se está viendo la calle Saura por detrás. Bueno, pues aquí el fotógrafo lo ha repetido y de alguna manera está replicando la monumentalidad que otorga la propia procesión al espacio urbano que no se la da, pero bueno, para eso está el Photoshop. Si fuera tan fácil rehabilitar con Photoshop. O esta otra perspectiva que antes dominaba el Palacio de Aguirre con su arquitectura modernista monumental y a la que le da la réplica esa magnífica arquitectura que vemos a la derecha. Bien, pues en la madrugada del Viernes Santo se dignifica de nuevo con las perspectivas de los Marrajos y el propio pueblo de Cartagena que ocupa por completo ese espacio y hace olvidar realmente el entorno. O sea que no es tanto la procesión la que se realza con ese marco incomparable,
sino que es la procesión la que confiere el propio marco a la ciudad. Precisamente por eso es por lo que la cofradía ha significado este aniversario, y creo que con buen criterio, puesto que igual podríamos haber planteado el camino de ida y vuelta y haber vuelto ahora a la plaza del Ayuntamiento, que sí que ofrece actualmente un entorno absolutamente monumental, y realizar un encuentro al lado del mar, bueno, sería fantástico. Igual se podría hacer como en el siglo XVIII en los dos sitios. Yo lo planteo al hermano mayor, pero creo que es importante que la cofradía, que siempre ha tenido una función asistencial, en principio también como mutualidades de entierro, digamos, que era el principal objetivo en origen, pues tiene hoy en día, según lo que hemos visto, una función asistencial urbanística a la propia ciudad. Y si no fuera hoy por hoy, por el Viernes Santo, la Plaza de la Merced no existiría para los cartageneros. Por eso la cofradía no puede abandonar a su suerte a ese espacio, al contrario, para reivindicarlo y realzarlo aún más es por lo que se ha planteado también la colocación de una placa, entonces, la que estamos viendo aquí, este boceto, y que como primicia, incluso para el hermano mayor, espero que de su visto bueno, aquí tenemos cómo está, bueno, ya estará más avanzado, estará ya en fundición, el modelo en barro del busto del Nazareno, que presidirá esa placa conmemorando la especial vinculación durante 250 años de los marrajos en la plaza de la Merced. Y nada más. Muchas gracias.